Aspectos históricos y epistemológicos de la planificación. La planificación no tiene un único significado. Algunas posturas la consideran como un proceso político y social, o como un conjunto de procesos técnicos que imprimen sistematicidad en la toma de decisiones en el ámbito del desarrollo general, sectorial u organizacional. La planificación para el desarrollo surge y consolida su carácter científico hacia la primera mitad del siglo XX, debatiéndose entre los paradigmas capitalista y socialista, siendo un instrumento útil a los intereses sociales, partiendo de conceptos comprensivos y de la ética para el manejo de los bienes públicos. La planificación es vista de dos diferentes corrientes, que son la concepción política, la cual asume la planificación como un proceso social y político históricamente determinado y reconoce la influencia de las fuerzas productivas, la organización social en los procesos de planificación. La segunda es la concepción tecnocrática, que se entiende como una metodología para la toma de decisiones racionales. Antecedentes históricos de la planificación para el desarrollo. La planificación emerge de la tensión entre el sistema capitalista y el sistema socialista, en respuesta a los procesos socioeconómicos de la primera mitad del siglo XX, en Alemania a raíz de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, movimientos sociales en Alemania e Inglaterra, la crisis económica del 29, entre otros. También desde el punto de vista histórico se reconocen por lo menos 6 procesos interrelacionados, que son: primero, la planificación como producto de desarrollo histórico de la antigua Unión Soviética. Segundo, planificación derivada de los cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas en los países capitalistas. Tercero, planificación como instrumento para implementar estrategias de crecimiento. Cuarto, planificación de la globalización y las políticas neoliberales. 5. Algunas propuestas alternativas para concebir el desarrollo. 6. Surgimiento de los órganos internacionales de planificación. El primer proceso de la planificación como producto de desarrollo histórico de la antigua Unión Soviética se produce como una respuesta centralizada para producir o distribuir bienes y servicios con fines igualitarios. Como resultado de las políticas liberales que a finales del siglo XIX la mayoría de los países habían incorporado, dejando la regulación de la vida social mediante las transacciones del mercado. Segundo, la planificación derivada de los cambios en el desarrollo de las fuerzas productivas de los países. Procesos de planificación del desarrollo productivo de corto plazo, orientados básicamente hacia el crecimiento económico, en donde los países adoptaron las políticas conocidas como los estados de bienestar, bajo las orientaciones y postulados teóricos de John Maynard Keynes, trayendo esto como consecuencia que el Estado introdujera políticas sociales keynesianas de protección social, las cuales mitigaron los efectos de condiciones adversas que se vivían en los países de Europa. La planificación como instrumento para implementar estrategias de crecimiento económico en países dependientes. El caso de América Latina. 1930. Las primeras planificaciones tuvieron lugar por la década de 1930, ante un aumento de problemáticas de los sectores energéticos, infraestructura y de transporte. Todos estos cambios se debieron a una serie de cambios demográficos debido a la migración de la gente del campo a la ciudad y toda esa modificación de procesos industrializados. En 1950 se creó el marco institucional de los procesos de planificación u órganos de gobierno llamados a diseñar los planes nacionales de desarrollo económico y social, que tuvo como fin ser un elemento transitorio del desarrollo social y económico hacia la gobernanza subsidiaria y empresarista. 1960, en Uruguay, se crea la Alianza para el Progreso
un suceso que permitió a los países instaurar reformas estatales en busca de estructuras nacionales de planeación. Para realizar este proceso se promovió el método Descendes o PS, pero fueron métodos de poca duración, pues fueron considerados ineficientes. En 1970 se clasificó como deficiente todo el modelo industrial desarrollista, causando efectos políticos sociales como movimientos sociales, grupos insurgentes y dictaduras militares. La planificación en el marco de la globalización y las propuestas neoliberales. En 1980 y 1990 se produjo un cambio de enfoque que impulsaba el libre mercado y al mismo tiempo el discurso de la superación de los problemas sociales. Todo esto gracias a las políticas de desarrollo y de estabilización de la macroeconomía como propuesta por parte de Washington. Estas propuestas se iniciaron alrededor de la década de 1970. Ante la crisis económica de la segunda mitad del siglo XX, algunos defensores teóricos han buscado la reducción de los estados de bienestar, pero esto ha suscitado que exista una asignación para los estados con un papel subsidiario en los casos en los que se presenta el fallo de mercado. Esto genera una desregularización y liberación comercial, financiera y laboral, así como la privatización del sector social. En este contexto se ha desvirtuado la planificación y a este periodo se le llamó la época de repliegue de la planificación. En 1990, la economía ha favorecido procesos de planificación que intensifican el modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico y neoliberal en busca de estrategias de acción social. Pero sigue siendo un proceso en el que el centro del territorio es más favorecido en comparación de los territorios de la periferia. En este escenario se produjo la transformación del estado de bienestar en un estado minimalista, que pasa de director y orientador de las políticas a solo un regulador, instrumentador y controlador. La teoría francesa de la regulación es una corriente contemporánea que refuta la idea de que el mercado es un ordenador de los procesos sociales. Esta teoría se ubica en la acción colectiva como un proceso históricamente determinado, incorporando el análisis de las instituciones y actores colectivos. Algunas propuestas alternativas para concebir el desarrollo. ¿Desde qué enfoque se planifica? Las teorías del desarrollo humano y las teorías de desarrollo sostenible han obligado a los países a plantearse que la planificación que trasciende al crecimiento económico y que atiende al desarrollo como un proceso que involucra la justicia distributiva, la propiedad de los recursos y la concentración de capitales, así como autonomía de los pueblos. La planificación de la vida económica, social y ambiental está mediada por aspectos de carácter político, económico y conceptual. Y esto genera variación en los países donde existe altos contrastes entre los capitalistas liberales y socialistas. Los capitalistas, por un lado, buscan limitar la participación del Estado a solo ser un regulador, y los socialistas buscan formular un plan de acción centralizado y universal que pueda cubrir todas las áreas de desarrollo que le afectan. Aquellos grupos con un fuerte arraigo socialdemócrata plantean mecanismos de mercado donde el Estado tenga una fuerte intervención. El surgimiento de órganos internacionales de planificación. 1919. Se creó la Sociedad de las Naciones, una agrupación de países que decidieron unirse después de los estragos de la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente daría origen a la ONU y que también dio origen a la OMS o OMS, con un destino más inclinado hacia la salud. La Fundación Rockefeller desempeñó un papel fundamental como apoyo financiero para las nuevas estrategias de salud, las cuales requerían organización y planificación. En 1940 y 1950, más o menos en esa década, en América Latina se creó la CEPAL, que ayudaba generando pensamiento y escuelas sobre el desarrollo económico y también apoyaba a los gobiernos con la formulación de planes de desarrollo. El Banco Mundial
el Fondo Monetario Internacional y el Banco Nacional de Desarrollo, estas instituciones legitimaron el uso de la planeación gubernamental con proyección de la salud y el desarrollo. Tendencias en política y planificación para el desarrollo. La ONU, con sus políticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que también se encontraba como Agenda Post-2015, y las ONG y otras fundaciones que inciden en la política de investigación e innovación. Por un lado, tenemos a la ONU, que busca fortalecer el vínculo del desarrollo con los procesos de salud y aboga por fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. Las fundaciones han conducido a las políticas y prioridades de salud en países en desarrollo, principalmente en materia de investigación, en áreas básicas y clínicas con un enfoque biomédico. A continuación, hablaremos acerca de los aspectos epistemológicos de la planificación. La planificación plantea varios elementos epistemológicos, como lo son los siguientes. Número 1. El sujeto que planifica. Al momento de realizar la planificación, influye las premisas que tiene dicho sujeto, es decir, las verdades, los conocimientos y sus creencias. Número 2. El espacio poblacional sobre el que se tomará decisiones. Número 3. Los marcos de trabajo y la utilización del conocimiento científico mediante la cual se selecciona la evidencia y se le da significado para la legitimación de las decisiones. Y por último, la supuesta neutralidad que se contrapone a los elementos de carácter cultural y los actores sociales en conflicto que se disputan entre los reclamos a los procesos de injusticia social o los elementos de validez y verdad pretendidos por la ciencia. Ahora bien, de acuerdo con el régimen político en el que se produce y por lo tanto teniendo en cuenta la forma en cómo se hace la planificación, puede ser de carácter indicativo o imperativo. El indicativo se aplica a una economía capitalista y el imperativo es aquel en el que el Estado utiliza la planificación como instrumento administrativo. Según los aspectos relativos al método, se clasifica en normativa y estratégica. Esta última como propuesta con distintos génesis, con enfoques diferentes y en constante renovación, aunque se ha pretendido clasificar la planificación según la forma en que se realiza en burocrática, tecnocrática y democrática. A continuación, las explicaremos. Clasificación de la planificación. Número 1. Planificación burocrática. Responde a las formas plurales de organización, al orden jerárquico de la institución y de los tomadores de decisiones, y a los procedimientos burocráticos basados en los conocimientos de sus miembros. Número 2. La planificación tecnocrática, que como su nombre lo dice, integra al hombre y la tecnología en la toma de decisiones. Propone siempre un experto planificador con rigurosa base científica. Y número 3, la planificación democrática. Es aquella en que los ciudadanos ejercen su derecho a la toma de decisiones. Por supuesto, la participación social es diferencial en sociedades con política representativa y en aquellas con participación autónoma de los ciudadanos. Por último, presentaremos los elementos históricos epistemológicos de dos métodos de planificación: planificación normativa y planificación estratégica. La normativa, el paradigma de tradición positivista alimentado por el pensamiento iluminista. La corriente positivista plantea la predicción basada en leyes naturales y sociales como la base de la comprensión eficaz entre la acción y el control. Metodológicamente acoge los desarrollos de la estadística y la econometría positivista de los años 60. Los planificadores son actores tecnocráticos. La planificación normativa fija normas de carácter racional en los aspectos del sistema económico-social y cuantifica las metas. En cambio, la planificación estratégica, a medida que hay cambios sociales y económicos, se producen variaciones que ponen énfasis en uno o varios elementos. De acuerdo con Testa, la planificación estratégica es un proceso permanente de discusión y análisis de los problemas sociales. Metas son conflictivas y están medidas por el poder,
por cuanto responden a intereses de grupos que representan alguna fuerza social. Va más allá de lo físico-espacial e incluye las prácticas de los sujetos que participan en la transformación de su propio devenir histórico.